El agua es una pasada, una de las fuerzas más bestias del planeta, ¿verdad? Pero pensémoslo un momento. ¿Qué pasa cuando tenemos que canalizar millones de litros a través de infraestructuras críticas, como una presa enorme? Bueno, pues en el análisis de hoy vamos a desmitificar toda esa ingeniería invisible que logra domar la inmensa y destructiva fuerza del agua a gran velocidad. Vamos a ver cómo, combinando diseño súper especializado y pura física matemática, conseguimos quitarle al agua toda esa energía destructiva antes de que provoque un auténtico desastre. Porque, a ver, esa es la gran pregunta. Imagina millones de litros cayendo en picado por una pendiente. Eso acumula una cantidad de energía cinética que da hasta miedo. Si dejamos esa energía a sus anchas, reventaría el hormigón más duro y arrasaría con todo lo que pille aguas abajo. Y ojo, que la solución aquí no es simplemente construir muros más y más gordos, que va. Se trata de manipular cómo se comporta el agua tanto a nivel macro como molecular. Literalmente, resolvemos un problema de fuerza bruta con pura brillantez matemática. Y para entender cómo lo hacen, aquí tenemos nuestra hoja de ruta de hoy. Primero, hablaremos de cómo domar esa agua de alta energía. Luego, compararemos los rápidos lisos con los escalonados. En el punto 3, nos meteremos de lleno en la física del flujo. Después, veremos cómo optimizar la forma de sus escalones. Y por último, terminaremos diseñando sobre el papel una caída hidráulica. ¿Vamos a ello? Arrancamos con el punto 1, domando el agua de alta energía. Vale, el punto de partida es este. El objetivo principal de cualquier caída hidráulica o aliviadero no es, ni de broma, solo llevar el agua del punto A al punto B. Su verdadero propósito, el fundamental, es disipar energía. Si no frenamos esa agua a alta velocidad, tendríamos una erosión tremenda que acabaría comiéndose los cimientos de la presa y destrozando el ecosistema que hay más abajo. Así que básicamente estas estructuras de ingeniería actúan como un sistema de frenos gigante. Pasamos al punto 2, rápidos lisos frente a escalonados. Aquí es donde la cosa se pone interesante y todo se reduce a la geometría. Tradicionalmente, los rápidos lisos eran lo normal, dejaban que el agua resbalara a toda velocidad. Pero claro, si metemos una estructura escalonada en la ecuación, cambiamos las reglas del juego por completo. Esos escalones meten muchísima rugosidad en el camino, obligando al agua a chocar literalmente contra sí misma. Esto genera una turbulencia constante que rompe la fuerza del flujo. Es como ponerle baches a una autopista. Y los números, de verdad, hablan por sí solos. Los estudios nos dicen que los rápidos escalonados consiguen disipar hasta un 46% de la energía. Para que nos hagamos una idea, un rápido liso exactamente igual apenas llega a un 20%. Es decir, estamos duplicando con creces la capacidad de frenado solo con cambiar la forma de la superficie. Es una auténtica locura. Pero ojo que disipar energía no es la única ventaja. Tenemos que hablar de un enemigo invisible y letal, la cavitación. Esto pasa cuando el agua va tan sumamente rápido que la presión cae en picado y el agua literalmente hierve a temperatura ambiente. Al hervir, se forman unas burbujas de vapor que, al implosionar, tienen tanta fuerza que arrancan pedazos enteros de hormigón. Pues bien, el diseño en forma de escalera mantiene el llamado índice de cavitación por encima de los límites de peligro, eliminando en la práctica el riesgo de estas implosiones tan destructivas. Problema resuelto. Y con esto llegamos al punto 3, la física del flujo. Aquí hay un concepto clave que tenemos que conocer, y es el punto de inicio, o inception point. Básicamente es el punto exacto donde esa turbulencia loca que se genera en el fondo del canal llega por fin a la superficie del agua. Y lo fascinante de usar escalones es que este punto, que es donde el agua empieza a mezclarse con el aire, ocurre muchísimo antes, más arriba en el canal, que si usáramos un rápido liso. Y visualmente es súper evidente. Al principio, en la parte alta, el agua baja transparente sin aire. Pero en el momento en que cruza ese punto de inicio que vemos ahí, ¡pah!, el agua se mezcla de forma violenta con el aire y se vuelve blanca, como si fuera espuma. Y adivinad qué, esa mezcla exacta de agua y aire es justo el mecanismo mágico que dispara la disipación de energía y nos protege de la maldita cavitación de la que hablábamos antes. Ahora bien, dependiendo de cuánta agua tengamos y de lo inclinada que sea la rampa, esta dinámica de fluidos se divide en tres regímenes muy distintos. Tenemos el flujo en napa, el flujo de transición y, cuando hay muchísima agua, el flujo rasante. Saber exactamente en cuál de estos regímenes va a trabajar nuestro diseño es absolutamente crucial para que la presa aguante años y años sin inmutarse. Ver cómo cambia el flujo es casi hipnótico. Fijaos, con el flujo en napa, el agua va dando saltitos, escalón por escalón, atrapando pequeñas bolsas de aire. Si subimos el caudal, entramos en esa fase de transición un poco más caótica. Y si abrimos el grifo a tope, llegamos al flujo rasante. Aquí el agua literalmente patina por encima de los escalones, como si los bordes formaran una rampa virtual. Se forman unos remolinos atrapados bajo la corriente principal que absorben una cantidad brutal de energía cinética. Ingeniería en estado puro.
Avanzamos al punto 4, optimizando la geometría del escalón. Porque claro, los ingenieros no se quedan solo con el típico escalón cuadrado y ya. Han probado un montón de locuras geométricas. Aparte del escalón estándar y uniforme, han experimentado con formas irregulares, con bordes biselados, con diferentes inclinaciones. Y ojo, que hacer las cosas más complejas no siempre sale bien. Resulta que usar escalones de tamaños desiguales puede causar mucha inestabilidad cuando el canal lleva poca agua. Así que a veces lo clásico funciona mejor. Sin embargo, si jugamos un poco con la inclinación del escalón, los resultados cambian drásticamente. Si inclinamos el borde del escalón ligeramente hacia arriba, haciendo que el agua choque un poco de frente, aumentamos la disipación de energía en un nada despreciable 6%. Por el contrario, si los inclinamos hacia abajo, le ponemos las cosas demasiado fáciles al agua y perdemos más de un 21% de eficacia. Imaginaos, un cambio milimétrico en el ángulo del hormigón tiene un impacto gigantesco en la física del canal. Y por fin, el punto 5, diseñando una caída hidráulica. Vamos a bajar toda esta teoría a la Tierra con un caso práctico. Imaginemos un canal que lleva un caudal constante de 2 metros cúbicos por segundo y que de repente se encuentra con una caída, un escalón gigante de 1 metro. Nuestro trabajo aquí es diseñar una estructura segura que domine esa agua, aguante el impacto y no provoque presiones que rompan nada ni inundaciones no deseadas. Para cuadrar esto, seguimos una receta matemática muy estricta, paso a paso. Empezamos usando una fórmula clásica, la ecuación de Manning. Esta fórmula mete en la coctelera lo rugoso que es el material y la pendiente que tenemos y nos da la profundidad del agua. Con eso sacamos la velocidad y calculamos el famosísimo número de Froude para saber cómo se está comportando el flujo. Finalmente, usamos todo esto para darle el tamaño perfecto al estanque de amortiguamiento, que es la zona clave donde ocurre esa disipación brutal de energía al caer. Os mencionaba el número de Froude, y es que aquí es la estrella del show. Antes de que el agua se lance por la caída, necesitamos que este numerito sea el correcto. En concreto, tiene que ser menor que 1. Si es menor que 1, significa que el flujo es subcrítico, es decir, va lentito, profundo y súper estable. Necesitamos esa estabilidad a la entrada para no desencadenar un caos hidráulico desde el minuto cero. Claro que toda la física de fluidos del mundo no nos sirve absolutamente de nada si resulta que el agua desborda los muros del canal. Así que después de calcular cómo será el choque del agua abajo, siempre hay que añadir un buen margen de seguridad, lo que llamamos el borde libre. En nuestro ejemplo de hoy, siendo un poco conservadores, sumaríamos unos 30 centímetros extra de altura al muro, por encima del nivel máximo que alcanza el agua revuelta. Es nuestro escudo de seguridad por si las moscas. Pero cuidado, que todavía nos queda un enemigo invisible. Resulta que cuando esa masa enorme de agua cae, atrapa el aire que tiene detrás contra la pared y crea un vacío potentísimo. Si no aliviamos esa diferencia de presión, la fuerza de succión es tan bestia que puede reventar el hormigón o colapsar la estructura entera. ¿Cómo la arreglamos? Pues con conductos de ventilación estratégicamente colocados para que entre aire. Y no vale poner un tubo cualquiera y ya está. Tras calcular que necesitamos un área de ventilación exacta de 0,018 metros cuadrados, nos topamos con un problema de espacio. Resulta que no caben tubos de más de 4 pulgadas sin dañar la estructura de hormigón. Así que toca jugar al Tetris matemático. ¿La solución óptima? Combinar exactamente 2 tubos de 4 pulgadas y uno de 2 pulgadas. Con eso clavamos la demanda de aire y mantenemos los muros perfectos. Entonces, visto lo visto, queda bastante claro que una presa o un aliviadero no es solo un montón de cemento apilado, son máquinas matemáticas súper precisas. Desde el hecho de inclinar un mísero escalón unos grados para frenar el agua, hasta esconder tuberías exactas para evitar vacíos invisibles. Es toda esta sinfonía de geometría y física la que nos protege en silencio de la fuerza más brutal de la naturaleza. Lo cual hace que uno se pregunte, ¿qué otros prodigios matemáticos y físicos estarán ahora mismo, en silencio, manteniendo a salvo el mundo moderno que nos rodea? Da que pensar, ¿verdad?